Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, hay una pregunta que Jesús dirige a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Y esa pregunta se las dirige en un momento en que los apóstoles estaban muy atemorizados en medio de una tormenta en el lago y la palabra de Jesús es la que la calma. Y esto nos lleva a sentir que esa pregunta también es para nosotros. ¿Cuántas veces estamos llamados a escuchar a Jesús que nos dice, ¿por qué tenés miedo? ¿Acaso no tenés fe? Podemos nosotros comprenderlo a través de la lectura de este relato que nos trae el Evangelio. Y lo hacemos también preguntándonos en nuestro interior cuáles son nuestros miedos. Cada uno tiene los suyos, seguramente. Hay uno que es muy frecuente, el miedo al futuro, con sus sombras. ¿Qué va a pasar? Una pregunta que nos lleva también a cuestionarnos, ¿cómo veo yo el futuro? ¿Lo veo como un futuro de gloria que el Señor me promete o como un futuro negro que se va realizando entre las tormentas del mundo? El relato del Evangelio es muy simple. Comienza con una orden de Jesús. Nos dice así: un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Pero este mandato de Jesús, crucemos a la otra orilla, no es como una orden dada a aquellos hombres que eran expertos pescadores, conocían muy bien su oficio, sabían bien cuándo había que echar las redes y cuándo no, cuándo había que adentrarse en el mar y cuándo no. No, Jesús no entra en esto. Cuando Jesús quiere ir a un lugar, lo hace desde su espíritu misionero. Él ha venido para anunciar y traer el reino de Dios. Entonces, si Jesús los manda a cruzar a la otra orilla, ciertamente lo hace porque también allá quiere evangelizar. Pero los apóstoles saben bien que en la otra orilla está la Decápolis, un territorio extraño, distinto, un territorio pagano, hostil a las creencias de ellos, hostil a su religión. ¿A dónde nos lleva el Señor? Y ahí está el primer miedo. ¿Qué va a pasar ahora que entremos ante ese mundo que seguramente nos va a rechazar? El primer miedo de los apóstoles es a la hostilidad que puedan recibir en la misión. No les convence mucho cruzar a la otra orilla. Pero el relato sigue diciéndonos, entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. La tormenta. Y podemos imaginar lo tremendo de una tormenta en el medio del lago cuando se desata así tan abruptamente. Las olas que amenazan volcar a la barca, el agua que va llenando. El temor de los discípulos es el temor a la tormenta. Pero no es solo la tormenta del mar lo que atemoriza a los discípulos. Hay un temor interior, hay una tormenta interior que se ha desatado en ellos. Ahora vamos a un territorio hostil. ¿Qué va a ser de la misión? ¿No iremos hacia un fracaso? La hostilidad que podamos encontrar no podrá llevar a desintegrar el grupo. Y Jesús duerme.
aquí es donde encontramos el segundo gran miedo de los discípulos. Pero esto los lleva a acudir a Jesús y dice el Evangelio, lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Pero aquí encontramos el tercer temor o miedo de los apóstoles. Dice, entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora pareciera como que el temor es al mismo Jesús, a su poder. Claro, entre los antiguos el poder de Dios o de los dioses o de los ídolos atemorizaba. Pero ellos experimentaron que ese poder de Jesús hasta calmar el viento y el mar es un poder que vino en ayuda de ellos para la salvación. Entonces es esa experiencia del poder salvífico de Jesús los que de algún modo les trae paz. Pero aquí es donde aparece la pregunta de Jesús, o esas dos preguntas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Cómo no tienen fe? Esta experiencia de los apóstoles nos lleva también a nosotros a reflexionar. Entre los temores que tenemos también está toda nuestra obra evangelizadora. Jesús nos manda también a nosotros a ir a la otra orilla. Y a veces tenemos miedo. Esa orilla es la cultura moderna, la cultura actual, con sus criterios muchas veces tan alejados de los criterios evangélicos, con su indiferencia hacia lo religioso, con su rechazo a Jesús, su rechazo a sus testigos, la hostilidad que a veces se muestra en lo cotidiano y a veces se muestra en las grandes persecuciones que ha sufrido y sufre el cristianismo. Estamos viviendo nuestra condición de cristianos y de discípulos y misioneros en medio de una sociedad hostil, y es la otra orilla a la cual Jesús también nos conduce. Y está el miedo, ¿y qué podemos hacer? Y esto puede llevar a apagar la creatividad evangelizadora en algunos, a volver hacia atrás en otros, a perder ese espíritu misionero. No, yo me quedo como refugiado en mis cosas del Señor, pero el dar testimonio, cómo me cuesta. Aquí es donde nosotros también, frente a estos temores, le tenemos que decir al Señor, Señor, te queremos despierto al lado nuestro. Salvanos también a nosotros. Ayúdanos a vivir este espíritu de misioneros, de discípulos tuyos, en medio de las tormentas del mundo y de nuestras propias tormentas interiores. Confiamos en vos, Señor. Y ahí entonces es donde el Señor nos va a venir en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, para serenarnos, para mostrar su fuerza poderosa y salvífica, y para invitarnos nuevamente a navegar mar adentro. Que la palabra del Señor nos ayude entonces a vivir siempre con entusiasmo y con fuerza, superando los temores, nuestra condición de discípulos y de misioneros de su Evangelio. Que Dios nos bendiga.